SER Podcast. Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Jenni Hermoso vuelve a la selección de fútbol. Es una gran noticia su convocatoria por parte de la seleccionadora Montse Tomé. Y el juez del caso Negreira ha decidido imputar en la causa al presidente del Barça, Joan Laporta. Los pagos efectuados al árbitro durante su primer mandato, dice el juez, que son parte de un cohecho continuado. Va a tener consecuencias este caso. Tarde, pero las tendrá. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego. Y con la noticia de que Jenni Hermoso vuelve a la selección gallego. Efectivamente, convocatoria de Montse Tomé para los dos próximos partidos de la selección femenina ante Italia y Suiza. Y ha explicado así la seleccionadora por qué en esta ocasión ha decidido llamar a Jenni Hermoso. Indudablemente había que hablar, cambiar impresiones, aclarar algún equívoco y solucionarlo. Tanto mi cuerpo técnico como yo nos hemos puesto en contacto con ella y sí que la he sentido mejor. La he sentido mejor, también hemos visto su rendimiento en los partidos que ha jugado y bueno, ha hecho 3 goles en 4 partidos y ya sabemos la jugadora que es. Entonces en ese sentido pues no vamos a descubrir nada nuevo. Que se incorpore el lunes, tenemos ganas de verla y de empezar a entrenar, de empezar a competir, de empezar a pensar en Italia y Suiza, que son 2 partidos complicados. La campeona del mundo vuelve a la selección española femenina y el otro protagonista del día es el juez del caso Negreira, que ha decidido imputar al presidente del Barça, Joan Laporta. Dice el juez que los pagos efectuados durante su primer mandato, Laporta durante los años 2008 y 2010, del 2008 al 2010 al frente del Barcelona, es un delito que no ha prescrito porque constituyen parte de un delito de cohecho continuado. Laporta, así como los otros presidentes del Barça, pagó al vicepresidente arbitral en un escrito del juez donde además dice que según su opinión los pagos que el Barcelona efectuó a Negreira tuvieron su repercusión en las decisiones arbitrales. Ahora lo comentamos. Y ahora nos vamos a un partido de baloncesto que es noticia porque estaba declarado de alto riesgo. El Maccabi de Tel Aviv visita la Fonteta de Valencia. En ese partido que acaba de comenzar, Valencia-Maccabi con unas medidas de seguridad antes del partido tremendas. Vamos a ver si todo transcurre con normalidad. Chimo Basmano, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, es la mejor noticia, la que nos encanta dar. Normalidad absoluta en la Fonteta, si tenemos en cuenta que en las gradas pues apenas hay 2.500 espectadores en unas gradas que habitualmente acogen a 8.000 en partido de Euroliga. Han entrado los aficionados superando esos arcos de seguridad, esas fuertes medidas de seguridad. A las 6:35 de la tarde llegaba el Maccabi con medidas motorizadas, unidades motorizadas, un helicóptero protegiendo el autobús del equipo que ha entrado sin problemas a la Fonteta. Y ahora acaba de celebrarse antes del partido 1 minuto de silencio. Se han desplegado banderas de Israel y también camisetas con el eslogan que están utilizando en Israel pidiendo la vuelta de los 200 rehenes que tiene secuestrados Hamas. Es decir, traerlos a casa ya. Es Bring Them Home Now. Se ha respetado ese minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto y ahora ya ha arrancado el partido. 8:18 para que concluya el primer cuarto. 0 Valencia Basket, 4 Maccabi. Nos alegramos de que todo transcurra a normalidad. Y también tenemos en directo un partido de la Champions femenina. Está jugando el Real Madrid en la cancha del Vålerenga. Las blancas buscan su clasificación para la primera fase de esa Liga de Campeones femenina. ¿Cómo está el partido, Jorge Bergantiños? Acaba de empezar la segunda parte. Gallego va ganando el Real Madrid por 0-1. Marcó la francesa Toletti en el minuto 29. Es la eliminatoria previa, la última para entrar en la Champions. Recordemos que la ida ganó 2-1 el Real Madrid. Mucho frío en Oslo, con campo artificial, con alguna sorpresa en el 11 de Alberto Toril, con Atenea del Castillo en el banquillo. También la capitana de la selección española, Iván Andrés. Lleva el brazalete hoy en el Real Madrid, Olga Carmona. Con este resultado el Madrid se metería en esa primera fase de la Champions. Bueno, pues así viene el miércoles. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola, Gallego. Hoy sí que comentarás que Jenni Hermoso ha vuelto a la selección femenina de fútbol, ¿no, Gallego? Claro. ¿Y por qué no has comentado nada del impresentable y machista de Carvajal? Sus declaraciones. Como juega en el Madrid, hay que salvarle, ¿no?
patético. Y enhorabuena para Jenny, que todo vuelve a su ser. La verdad es que Carvajal estuvo patético, pero es que eso fue el sábado o el domingo, no me acuerdo. Cada uno se retrata en sus declaraciones, no hace falta recalcarlo demasiado. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Buenas tardes, Gallego. Una pregunta. Dice el señor Oriol Romeu, directivo del Barcelona, que deben 200 millones de euros en fichajes a clubs. ¿En esos 200 millones de euros están los 52 millones de euros que debe la sección de básquet? Vergonzoso. El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25. Exprésate. Venga, Gallego, anda, espabila. Empezamos. La gran protagonista del deporte español de los últimos meses, Jenny Hermoso, vuelve a la selección y Montse Tomé, que sigue siendo seleccionadora, digamos que ha solucionado un problema. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido la gran novedad en esa lista para los partidos de la Nations League contra Italia en Salerno el día 27 y contra Suiza en Zúrich el próximo día 31. La vuelta de la campeona, que por cierto va a debutar a las órdenes de Montse Tomé. Jenny Hermoso es el gran nombre propio de esta lista de convocadas, a la que también vuelven las campeonas del mundo Salma Parayuelo, Esther e Ivana Andrés, la capitana que levantó la Copa del Mundo en Sydney el pasado 20 de agosto. Veremos si hay cambio de capitanas o no, porque en la última concentración salieron Irene Paredes y Alexia Putellas. Ha dicho Montse Tomé que va a dejar que elijan y que tendremos noticias pronto de quién va a llevar este brazalete. Luego tenemos otros dos nombres propios, que son los de Mapi León y Patri Guijarro. Es el último nudo que queda por desatar, al menos en lo que a jugadoras se refiere. Llevan sin ir a la selección desde hace más de un año, cuando estalló el conflicto de las 15. Estuvieron en la pasada concentración de Oliva hace más o menos de un mes, pero se fueron porque decían que todavía no se daban las condiciones, las circunstancias para volver. Y ahora, pues tampoco están. ¿Por qué no están? Pues esto decía sobre el tema la seleccionadora Montse Tomé. Ellas nos trasladaron su opinión, que respeto, que respetamos. A partir de ahí, pues no hemos sabido nada más. Tampoco tenemos que seguir dando mucho bombo como a esta situación. Son dos jugadoras importantes en su club. Cuando terminó la concentración me transmitieron con total respeto, con total libertad lo que sentían, y yo en ese momento les dije lo que yo pensaba. Creo que se han dado pasos y ahí pues ya no puedo decir nada más. Quiere zanjar el tema Montse Tomé, pero todavía no se va a zanjar. El lunes se concentran y entrenamiento abierto al público a las 7 de la tarde. Bueno, pues todo parece que se tranquiliza en la selección femenina y un poco también en la federación. Ya sabéis que en nada se va a abrir un proceso electoral. Están saliendo nombres de candidatos a la presidencia. Va a ser un proceso largo, farragoso. Ya veremos si disputado o no. Lo que parece claro es que no habrá un nuevo presidente de la federación tan polémico como el anterior. Hoy, por cierto, le han preguntado a Javier Tebas, el para muchos archienemigo de Rubiales, cómo están las cosas ahora, que están mejor, y sobre esa pelea permanente que tenía con Luis Rubiales. Javier Tebas. Yo creo que el fútbol español se merece una relación diferente. Lo que ha quedado acreditado que no es un tema personal mío con nadie ni con Rubiales. Alguien no era presentable antes también. Lo que pasa es que todo el mundo quería meterlo. Es un tema personal y bueno, ahora por lo visto todo el mundo sacando cómo era la conducta del presidente de la federación. O sea, no es solo con las mujeres, también con muchos hombres. Sí, porque entonces cuando hacía algo Rubiales y se le criticaba, decía, no, pero es que Tebas también. Como si hubiera vasos comunicantes en sus actuaciones. Y no era así. Rubiales era lo que era, como ha quedado demostrado. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. El caso Negreira avanza despacio, pero sin pausa. La noticia del día es que el juez ha decidido imputar al presidente del Barça, Joan Laporta. ¿Esto qué supone y por qué es? Jordi Martí, hola. Hola. Bueno, lo que hace el juez Jesús es aplicar una nueva interpretación en el cálculo de la prescripción. De manera que el reproche penal en el caso Negreira alcanzaría también el mandato de Laporta. Es decir,
En el criterio del juez estamos ante un delito de cohecho continuado, con lo que la prescripción del delito es a los 10 años. Y arranca en julio de 2018, cuando el Barça hizo el último pago a Negreira, con lo que no prescribe hasta 2008, en pleno mandato de Laporta, cuya presidencia, recordarás, empezó en 2003 y acabó en 2010. La Fiscalía mantiene dudas sobre el cohecho y los acusados lo rechazan, y corresponderá a la Audiencia de Barcelona resolver sus recursos. ¿Es Negreira un funcionario público a efectos penales? El juez cree que sí. Y el juez, Jordi, también cree que hay un grupo de árbitros que fueron corruptos, porque los pagos del Barça, según el juez, tuvieron su efecto en los arbitrajes, ¿no? El juez, en efecto, apoya sus escritos en deducciones, en inferencias lógicas, dice. Por ejemplo, dice que, dado su cargo, Negreira tenía un espacio de influencia muy amplio. Dice el juez, por deducción lógica, los pagos realizados por el Barça satisfacían los intereses del club, ya que los pagos duraron mucho tiempo y además se fueron incrementando. De ahí, dice el juez, se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barça, de tal manera, dice el juez, que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa, dice el juez, que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos. Y finalmente, como conclusión, dice el juez que los actos efectuados por Negreira tuvieron por fuerza que beneficiar al Barça en detrimento del resto de clubes, y que dichos actos, los de Negreira, solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros designados. Las deducciones del juez son tremendas, ya veremos luego qué decide el juicio cuando avance, pero por el momento, esa frase de que un grupo de árbitros fueron corruptos, cuidado. Por cierto, le han preguntado sobre esta imputación de Laporta al presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, una entrevista en el diario La Voz de Galicia de nuestro compañero Paulo Alonso, donde Víctor Francos dice muchas cosas, por ejemplo, que en el seno de Barcelona y de los presidentes que han sido conocedores de estos hechos tendría que haber más claridad, tenían que haber salido a dar explicaciones y a decir que se habían equivocado, porque eso no puede pasar en el fútbol español. Pero ha sido contundente cuando le ha insistido el compañero sobre si Laporta tenía que dimitir ahora mismo con esta imputación. Y el presidente del Consejo Superior de Deportes ha dicho esto. Lo que sí que le puedo asegurar es que si me pasase a mí, yo tendría que dimitir mañana. Eso sí que se lo digo. Si me pasase a mí una cosa similar al frente del CSD, mañana tendría que dimitir. Más claro no puedo ser. Pues le va a ver el día del Barça-Madrid, el día 28, porque dice Víctor Francos que va a ir al partido, hablará con Laporta, se supone que allí se lo dirá a la Cora. Tendrías que dimitir ahora mismo, digo yo. Y en el Barcelona también es noticia una rueda de prensa que ha dado Eduard Romeu sobre la deuda, las cuentas del Barça, que son las que son. Santi Valleola. Buenas tardes. Eduard Romeu ha presentado un presupuesto en el que el Barça, después de 7 años, tendrá beneficios en su actividad ordinaria. Esto quiere decir que después de mucho tiempo el Barça no perderá dinero cada vez que abra la persiana. Se ha reducido drásticamente la masa salarial de más de 600 millones a 492 y el gran problema del Barça sigue siendo la deuda, que es de más de 1.200 millones de euros. La gran preocupación de Eduard Romeu, vicepresidente económico del club. El 31 de mayo del 21 el club no podía pagar las nóminas y todo esto nos lo hemos tenido que comer y hemos tenido que ir apagando incendios. ¿Por qué ustedes no han hecho el plan de viabilidad antes? Oiga, hasta que no tenemos una visión real del daño, tenemos que dejar de pagar incendios, no podemos centrarnos en esto. Entonces, dentro de los 1.200 millones, que repito, es nuestra losa hoy y es nuestra obsesión y que es nuestra ocupación de los que estamos aquí, ¿no? Otra noticia de tribunales del día de hoy. La reapertura del caso Jimmy, el aficionado del Deportivo de La Coruña que fue asesinado el 30 de noviembre de 2014 en los aledaños del Vicente Calderón, en una pelea que hubo entre ultras del Depor y ultras del Atlético de Madrid. Dios mío, qué cafres teníamos entonces en el fútbol y seguimos teniendo. La denuncia fue archivada en diciembre del 2022 porque la jueza que llevaba el caso decía que no había un autor conocido del asesinato. Bueno, pues
La audiencia reabre el caso después de que un recurso de la Liga se lo haya pedido. Alfonso Gea. Buenas tardes, Jesús. La Liga, personada en esta causa como acusación popular, presentó nada más y nada menos que hace 11 meses este recurso que ahora ha llevado a esta decisión. En su recurso, la organización que dirige Javier Tebas solicita la imputación de 5 personas, 2 por un delito de lesiones y otras 3 por un delito de homicidio. Los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña fijan en su resolución que hay evidentes indicios delictivos para continuar con las diligencias previas, incluyendo a los investigados que han sido identificados por las partes acusadoras. Una de las testigos ya señaló hace 2 años a su expareja en sede judicial como el presunto responsable del crimen, pero en ese momento el juez instructor no otorgó validez a este testimonio. Ahora la Audiencia Provincial desmonta la decisión del juez de instancia y ordena que se siga investigando. Vamos a ver hacia dónde va la causa y si finalmente se identifica a los culpables, a los asesinos de Jimmy. Y otro asunto turbio. Ayer el ministro del Interior francés en una entrevista en televisión, señaló a Benzema como seguidor de un grupo terrorista. Hay un revuelo tremendo en Francia y noticias de hoy mismo que son ¿cuáles? Andrés Onrubia, hola. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, Karim Benzema reflexiona si interponer una demanda contra Gérald Darmanin, ministro del Interior francés, que le acusó, como bien has comentado, de pertenecer a los Hermanos Musulmanes, una organización considerada terrorista por distintos países, pero entre los cuales no se encuentra precisamente Francia. A su vez, el abogado del futbolista, en unas declaraciones a Le Parisien, ha asegurado que va a presentar otras 2 denuncias, una contra la eurodiputada republicana Nadine Morano por haberle acusado en una entrevista de ser propaganda de Hamas, y otra contra el publicista Frank Tapiro, que dijo que es un colaboracionista del terrorismo. Benzema, tal y como ha vuelto a confirmar su abogado, podría también presentar una denuncia más, esta vez contra Valérie Boyer, senadora republicana, que ha instado al ministro de Interior este miércoles a retirarle la nacionalidad francesa al jugador y el Balón de Oro de 2022 si se confirman las acusaciones que le profirió el ministro del Interior de pertenecer a los Hermanos Musulmanes. El entorno de Darmanin se ha defendido en Francia, aludiendo a varios episodios de Benzema, como su negativa a cantar la marsellesa como jugador de la selección, una foto con un imán que fue investigado en 2020 en el marco de una investigación por asesinato, y un like a una publicación de un luchador de la MMA que instaba a atacar a todos los enemigos del Islam. Estas han sido las últimas noticias respecto a un caso de Benzema que ha generado revuelo en Francia en las últimas horas. Y que seguro que va a tener recorrido. Vamos a dar algunas noticias deportivas, por ejemplo, la recuperación de los lesionados con la selección. Lamine y Balde en el Barça jugarán este fin de semana. Lluís Flaqué. ¿Qué tal, Gallego? Sí, se espera que ambos puedan jugar. Hoy han hecho parte del entrenamiento con el grupo. La mala noticia para el Barça es Sergi Roberto, lesionado en el sóleo de la pierna izquierda. Es baja para los próximos compromisos y se une a la lista de bajas que forman Koundé, De Jong, Pedri, Rafinha y Lewandowski. La obsesión de Xavi, poder recuperar al menos efectivos para el clásico del día 28. Se confía que pueden estar Pedri y Rafinha y se apurarán opciones con Lewandowski. ¿Y estará Nico Williams esta jornada con el Athletic Club? Diego González. Parece que sí, Gallego. Parece que se apunta al partido de Montjuic. Al menos esta mañana ha vuelto a entrenar con el grupo. Intuimos que ha sido durante toda la sesión porque solamente hemos podido ver los 15 primeros minutos de la misma. En cualquier caso, quedan 2 entrenamientos más para que desaparezca totalmente esa dolencia con la que regresó en la espalda de la selección. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Champions femenina en directo, como lo está haciendo el Real Madrid. Jorge Bergantiños. Va ganando, minuto 62 de partido, Valerenga 0, Real Madrid 1. Con este resultado, el global es de 3-1 a favor de las del Real Madrid, que acaba de entrar al campo. Atenea del Castillo y también Raso, como decía Gallego, 63 de partido, Valerenga 0, Real Madrid 1. 3-1 en el global para el Real Madrid, que en el equipo masculino tiene una buena noticia. La vuelta a los entrenamientos, Javier Herráez, del turco Güler, que todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía en un partido oficial, sí lo hemos visto entrenando, es muy bueno, no quiso irse cedido. Fue operado de la rodilla, del menisco, rodilla derecha, luego tuvo una lesión, una recaída en el recto anterior, nada que ver con la rodilla. Tiene la alta médica, no alta competitiva, así que poco a poco, 2-3 semanas para ver a Güler en acción, porque el Madrid quiere que este futbolista tenga minutos. En la clasificación para el Mundial de la zona sudamericana, ayer Chile 0, Argentina 2, con 2 goles de Leo Messi. Y un resultado sorprendente, la Uruguay de Bielsa, que le ganó 2-0 a Brasil, donde además se lesionó Neymar, que ya no recordamos verle de jugador, le recordamos siempre al pobre lesionado. Y vamos a cerrar el fútbol con un anuncio del Celta de Vigo. Este fin de semana juega en el
En Liga, el Celta y el Atlético de Madrid. Y en el Celta, para promocionar ese partido entre sus aficionados, han grabado un spot donde se ve a un aficionado del Celta en la barra de un bar tomando una cerveza y está en una conversación con un aficionado del Atlético de Madrid que le intenta vender, bueno, pues eso del espíritu sufridor del Atlético. Pues nada, seguimos cuartos en Liga. Cuartos, con el equipo que tenemos. Es que no hay manera. Y porque ganamos remontando por los pelos, ¿eh? Ahí, sufriendo cada partido. Un día me va a dar algo. Es muy bonito ser de este equipo, ¿eh? Es único, te diría, pero te quitan la vida. Que ser del Barça o del Madrid es muy fácil. Lo nuestro es sufrir. ¿Y qué manera de sufrir? 3 finales perdidas, cuesta creerlo. 3 finales de Champions perdidas. Y los demás no lo podéis entender. Es que no hay nadie que se haga una idea de lo que sufrimos, tronco. ¿Sabes qué te digo? Supera tú lo que sufre uno del Atleti. Y en ese momento el aficionado del Celta le mira con ironía y le enseña la camiseta del Celta. ¿A mí vas a venir a darme lecciones de sufrimiento? La verdad es que ha funcionado irónicamente ese vídeo. Búscalo en redes sociales. Vamos con la Euroliga. Está en juego el Valencia Maccabi. ¿Cómo está, Chimo Basmano? Sí, una buena noticia es que solamente estamos pendientes del baloncesto y los 3.000 espectadores están viendo un partido disputado a 28 segundos y medio de concluir el primer cuarto. 1 arriba Valencia Basket, 18-17 sobre Maccabi. Mañana jugará el Real Madrid con el Milán. Los blancos, Marta Casas, que llevan un pleno de victorias en la Euroliga. Y no conocen la derrota esta temporada. Un duelo siempre especial entre dos de los equipos que están llamados a estar en las posiciones de arriba. El Real Madrid, que continúa invicto con ese 10-10. La última victoria ayer contra el Zalgiris. Y espera este Milán, que suma un triunfo en 3 jornadas, con Ettore Messina en el banquillo y con Nikola Mirotic como líder en pista. Regresa el hispano montenegrino a la que fue su casa. Esta vez no lo hace con la camiseta del Barcelona, sí con la del equipo italiano, y como es habitual, está instalado en los primeros puestos estadísticos. Promedia más de 23 puntos por partido y 28 de valoración, por lo que Chus Mateo avisa su defensa tiene que estar muy pendiente. Intentaremos hacer un plan de partido lo más adecuado posible para frenar a Mirotic y frenar al resto, sin que podamos frenar a Mirotic, pero que se nos entre el agua por otro agujero, pero es muy bueno. Entonces tendremos que tener 100 ojos con él y nada, él ya venía. Y mañana también habrá baloncesto en Vitoria. En la 4ª jornada de la Euroliga, Baskonia recibe al Zalgiris. Kevin Fernández. Y con Gallego todavía resonando la derrota de ayer contra el Bayern de Múnich, con incluso algunas ya primeras dudas en torno al entrenador Peñarroya, que ayer recibió pitos por primera vez de que es entrenador del Baskonia. El equipo ha entrenado esta tarde sesión de recuperación pendientes de la espalda de Khalifa Diop, que no va a estar al 100%, pero que va a forzar para recuperar y para estar mañana. Objetivo del Baskonia: no desinflarse en el tramo final y recuperar a su estrella Marcus Howard. Habla el pívot Khalifa Diop. Que siempre eso nos pasa en los 3 últimos partidos. Jugamos bien los 3 primeros cuartos y luego en el último cuarto nos despistamos, paramos de correr y no defendemos nuestro rebote defensivo. No tenemos que relajarnos, el partido. Mañana Euroliga y hoy tenemos Eurocup y Champions. ¿Con qué marcadores, Xavi Saisó? Hola Gallego, pues efectivamente en la Eurocup, en el descanso, el Gran Canaria está ganando al Trento 41-44 en territorio italiano, y la Peña en el primer cuarto está perdiendo en casa 15-21 frente al Vilnius. Esto por lo que hace a la Eurocup. Y en la Champions FIBA ya un resultado final: el Unicaja ha ganado 78-87 en la pista del Vulcano de Hungría, y marcadores parciales: Breogán 23, Bursaspor 17 y Dertona de Italia 22, UCAM Murcia 25. Noticia de fútbol americano, la NFL en Madrid próximamente, Javi Blanco. Sí, Gallego, cada día está más cerca la llegada de un partido de la NFL a nuestro país, en concreto a Madrid. De hecho, hace unas semanas una delegación de dirigentes de la Liga Americana estuvo visitando el Santiago Bernabéu, también el Metropolitano. Esta mañana la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha confirmado las conversaciones con la NFL. Yo creo que es una buena noticia también para Madrid que la NFL se haya interesado por nuestra ciudad para un evento internacional deportivo tan importante como puede ser un partido de la NFL. Estamos hablando con ellos, tenemos además instalaciones deportivas que están perfectamente preparadas para acoger este tipo de espectáculos internacionales. No viene sino a seguir demostrando que son muchos promotores los que se nos acercan a nosotros para decirnos que tienen interés en acoger este tipo de cosas en Madrid. Este año están celebrando 5 partidos en Europa, 3 en Londres y 2 en Frankfurt. El interés por el fútbol americano en España es cada día mayor. Por ello,
incluso ya la próxima temporada uno de esos encuentros en suelo europeo podría disputarse aquí. Y Gallego, hay que apostar, seguramente serán los Miami Dolphins o los Chicago Bears, dos equipos que han escogido España para explotar sus derechos de marketing. Por favor, si viene el fútbol americano a Madrid, que el alcalde no haga una demostración. Lo digo por su bien, porque conocemos al alcalde en las demostraciones, y una demostración es de alcalde Almeida con un par de jugadores de fútbol americano puede terminar en tragedia. A mí me gustaría verle placar. Puede terminar en tragedia. Me gustaría verle hacer un placar. Por favor, señor Almeida, conténgase usted. Novedades en la Champions femenina, Jorge. Acaba de marcar Namo y Feller para el Real Madrid, Valerenga 0, Real Madrid 2 minutos 69 con 4-1 en el global para el Madrid. Nos vamos. Ya no soy feliz, mi cuerpo me traiciona y se revela contra mí. Cosas que me digo cuando no puedo dormir. Con el nuevo disco de Annabel Lee, dos madrileños que molan muchísimo. Ahora sigue Aimar en hora 25, 11:30 estaremos en el larguero con Manu Carreño y mañana 8:30 más hora 25 deportes. Gracias por escuchar. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.